espíritu y con la guianza realmente de la Biblia, con la instrucción que tenemos en la Biblia, mejorar nuestra vida espiritual. Que cada libro, ese es el objetivo, yo creo, de la vida cristiana. Que con el paso de los días, que con el paso del tiempo, nuestra vida espiritual sea mejor. Y eso se refleje en vida, en acciones diferentes. Eso es lo que buscamos cuando nos reunimos y cuando preparamos los estudios a que nos pueda ser de bendición y de esa manera ser mejores cada día. Así que bienvenidos a nuestro estudio de esa noche. Entonces, ahí estamos. Voy a ver si es posible, ¿verdad? Pero antes de continuar, yo quisiera leer también yo sé que la hermana nos leyó ahí, y qué bueno, la lectura interesante y es parte de lo que vamos a ver esta noche. Pero yo quisiera leer esa otra lectura. Así que les voy a invitar a que tomen su Biblia, el libro de Romanos, el capítulo 14 y de los versos 7 al 12. Vamos a leer esos 5 versículos, ¿verdad? Creemos que esos versículos van a ser de mucho interés para nosotros y precisamente para el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, así que ya lo tienen, lo voy a leer. Dice de esta forma esa porción de la palabra del Señor en Romanos, capítulo 14, de los versos 7 al 12. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esta porción, como les digo, de la palabra del Señor es muy interesante para lo que vamos a aprender esta noche juntos, ¿verdad? Entonces vamos a ver si logramos compartir la pantalla, vamos a ver si no. A veces nos cuesta un poquito, ¿verdad? Pero vamos a intentarlo y esperamos conseguirlo, ¿verdad? Bueno, ustedes me dicen si logran ver algo ahí. Sí se mira, hermano. ¿Sí se ve? Ah, va, excelente, excelente. Yo creo que sí hemos iniciado una nueva serie, digamos, una nueva etapa, y eso es lo que... Ah, pero esto no es el más, perdón, es otra, lo que yo quería compartir, no era eso, pero ahorita vamos a ver si lo consigo, ¿oyeron? Disculpen ahí, pero... A ver... Compartir. Viendo que no quiere, pero... Ah, yo creo que por esto que no quiere dejarnos quitar esto. Y vamos a ver si intentamos de nuevo. Vamos a ver si lo logramos. No, ¿por qué no me...? Ese no es lo que quiero, no es lo que quiero compartir a ustedes. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no quiere?
A ver, no quieres eso, pero no sé ni por qué. ¿Si me escuchan ustedes o no me escuchan? Sí, lo Sí, escuchamos. escuchamos. Sí, lo que pasa es que no sé por qué no quiere abrir lo que yo quería compartir ustedes, pero voy a ver si lo consigo, ¿oyeron? Me parece este, pero este no es lo que... Ah, aquí está. ¿Lo logran ver o no? No. No, entonces algo está pasando. Pero ahorita vamos a... Por lo menos ya sé cuál es, entonces. No sé ni qué pasó, pero ahorita voy a intentar de nuevo, ¿oyeron? Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Ahí sí o no? Tampoco. Bien. ¿Logran ver ahí? Sí, hermano. El tema de hábitos para alcanzar la madurez cristiana. Sí. Entonces sí, ahí está. Va, perdón ahí que... Ese es nuestro tema general, digamos, que vamos a estar desarrollando estos días. Disculpen que a veces ahí, como les digo, nos cuesta un poquito ahí, pero el tema general es esto, hábitos para alcanzar la madurez cristiana. Y entonces por eso quise colocar esas dos figuras ahí acerca de estos frutos. ¿Ya? Cómo es que la naturaleza, digamos, produce eso. Y es una belleza, por supuesto. Los frutos, cuando por naturaleza llegan a ser maduros. Y eso es impresionante. Y eso se espera que sea nuestra vida cristiana. Y por eso aquí el tema general es eso, hábitos para alcanzar madurez cristiana. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como personas, como creyentes realmente? Para que qué bueno fuera que así fuera, digamos, los frutos en el espíritu fuesen como estos frutos que dan los árboles, ¿verdad? Miren cómo qué precioso, solo ir a jalar y agarrar ahí y disfrutarlo. Los frutos sería una gran bendición, ¿verdad? Que eso lo lográsemos, ¿verdad? Pero estamos conscientes de que una vez más que esto nos va a llevar trabajo. No es nada automático, nada, sino necesitamos cada uno de nosotros trabajar para que esos frutos que debemos de dar, esa madurez, esos frutos, digamos, sí, los vamos a alcanzar y vamos a darlos cuando nuestra madurez espiritual esté en un nivel, yo diría, bastante natural y normal. Por naturaleza, sabemos que estos árboles no nacen los frutos así como los vemos ahí. Llevan un proceso, llevan un proceso. Y ya cuando están así, por supuesto que ya están listos para disfrutarse, pero antes no se iniciaron como una florecita, ¿verdad? Las floritas a veces son blancas, a veces son de diferente color, y empiezan a nacer los frutos así todos que no se pueden comer. Y ya cuando están así como están ahí, ahí sí ya es una bendición, todo puede compartir. Bueno, es parte de lo que vamos a ver, pero eso es lo que vamos a ver, hábitos para alcanzar la madurez. ¿Y cuáles son esos hábitos? Bueno, uno es el señorío de Cristo. Dos, la oración. Tres, la lectura de la Biblia. Cuatro, el involucramiento dentro de la iglesia. También eso, miren, hermanos, todas esas cosas que estamos mencionando son las que nos pueden ayudar a alcanzar nuestra madurez cristiana y el devocional diario y también nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Esos son los temas entonces que se van a desarrollar para que esos hábitos podemos nosotros desarrollar y de esa manera podremos alcanzar la madurez en nuestra vida espiritual. Bueno, pero eso solamente lo estoy mencionando. Esa noche nos vamos a enfocar en el señorío de Cristo. Eso es lo que nos vamos a enfocar esta noche. Y por eso yo les leía ahí en Romanos, el capítulo 14, y de los versículos 7 al 12. Y una buena pregunta, ¿verdad? Es, ¿qué es el señorío de Cristo? ¿Qué es realmente eso? Bueno, y la respuesta sería, es creer en Cristo como nuestro Salvador y estar dispuestos a someternos a Él como discípulos de Él que somos. Digo, esos temas son tan interesantes, tan preciosos,
que nos dan de mucho que hablar, diría yo, realmente. Solo con eso que tenemos ya aquí en la pantalla, yo creo que ya es un elemento suficiente para tener bastante sobre qué comentar. El señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? Y ahí está una expresión, pues vamos a ver más, pero eso, ¿verdad? Es creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero no solo eso. Ese es lo que hemos hablado ya cuando estuvimos hablando acerca de las etapas de la santificación. Pero también es estar dispuestos a someternos a Él como discípulos de Él que son. Eso es importante y es vital, es clave en la vida cristiana. Esto, hermano, es determinante, no lo podemos dejar ahora. Y aquí es donde hemos más de una oportunidad escuchado y dicho realmente y hablado y mencionado que por qué es que a veces como creyentes que somos no estamos dando el fruto que Dios espera que lo demos. Porque hemos pensado tal vez que solo con creer en Cristo y ya es el Señor de nuestra vida. Y no hemos nosotros querido dejar, digamos, nada de lo que tenemos de malo, decimos así, ¿verdad? A los pies de Él, rendirnos a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Y aquí una vez más donde cobra relevancia lo que leíamos aquí en esta porción de la palabra. Al final lo voy a mencionar otra vez, a ver cómo nos va con factor tiempo, ¿verdad? Pero por ejemplo lo que dice el verso 8, pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Miren, interesante lo que Pablo escribe ahí a estos cristianos de Roma. Recordemos que, o sea, desde ahí con el verso 14 inicia diciéndoles los débiles en la fe. Entonces había problemas dentro de la congregación, sin duda alguna. Entonces Pablo les trata de ampliar eso y aclarar con esa expresión que pone ahí, ¿verdad? Que no somos, digamos, no somos propios, digamos así. Desde el momento que usted y yo decidimos que Cristo sea nuestro Señor, también deberíamos decidir que Él sea nuestro Salvador. Pero algo más acerca del señorío de Cristo. Entonces, ¿qué es el señorío de Cristo? Bueno, es dejar de vivir para uno mismo y vivir por el poder y el propósito de Dios. A ver, alguien ahí que nos vaya a ayudar. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice que son pasajes tan conocidos una vez más. Esos versículos son muy conocidos. ¿Alguien lo tiene por ahí? O si alguien lo sabe de memoria, incluso nos puede repetir ahí que dice Gálatas 2:20. Como digo, son pasajes tan conocidos que yo creo que lo sabemos de memoria. Si yo me atrevo a decir que todos lo sabemos de memoria de estos versículos. A ver, ¿quién lo tiene ahí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que Gracias, gracias. Ahí sí, termina. Gracias. Miren, ¿qué dice? Con Cristo. ¿Con Cristo qué? Estoy juntamente crucificado. Ni cómo lo expresa, miren, hermanos. Esto es permitir, digamos así, el señorío de Cristo en nuestra vida. Y aquí a los de Gálatas, Pablo le expresa de esa manera. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué eres juntamente? A la par de Él, ¿verdad? Y yo creo que aquí, digamos, cuando habla de la crucifixión, tal vez no tanto se refiere a que estemos crucificados como Él fue crucificado, sino tal vez como resultado de esa crucifixión y los frutos y los logros que hubo ahí, digamos, a partir de ese momento, es lo que nos beneficia a nosotros. Y entonces por eso deberíamos estar a la par de Él, siendo solidarios, digamos así, ¿verdad? Como, pues si puedes darse una palabra con lo que Él ha hecho por nosotros. Es devolverle a Dios el control de mi vida a fin de que Él me use para cumplir su voluntad. Eso, yo digo que lo que Dios espera de nosotros. Es devolver el control. ¿Por qué decimos devolver el control? ¿Verdad? Porque a veces cuando no somos hijos de Dios, uno cree tener su propio control, ¿verdad? Y hace lo que mejor le parece. Eso si ustedes lo creen, es muy complicado, ¿verdad? Y a veces no lo entendemos, diría yo así, ¿verdad? ¿Cómo es porque yo tengo que devolverle a Él? Entonces ya no voy a vivir yo para mí. Espiritualmente hablando, no debe ser así. Sino espiritualmente hablando, nosotros debemos de vivir para Él.
permitir realmente que Él controle, que su Santo Espíritu nos controle y que la Biblia, que es la palabra de Dios, sea nuestro manual, y esto entonces va a producir este cambio, y eso nos va a llevar, entonces, nos va a ir llevando el proceso, una vez más, hacia la madurez cristiana. Pero el señorío de Cristo va a ser determinante y clave para que nosotros logremos esa madurez cristiana. Si no permitimos que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, entonces se nos va a complicar más. Intentaremos. Y eso es parte del problema de lo que vive en nuestra América Latina en este tiempo, con el tema del cristianismo. Queremos que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, pero ya cuando de la otra fase, que Él sea mi Señor, ya nos cuesta. Y más adelante lo voy a mencionar con una frase que tengo por ahí, cómo lo hemos hecho. Es someter mi cuerpo y sus miembros a la voluntad de Dios. Así como lo menciona aquí también en Romanos. Estos también son pasajes muy conocidos, Romanos 12, 1 y 2. ¿Cómo lo dice Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y del 2, no os conforméis a este siglo, y la palabra que usa, ¿verdad? Esa palabra que usa, esa de transformar. Eso es lo que Dios espera de nosotros, por medio de la renovación. Miren las palabras que usa. La transformación, la renovación. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? El renovar dice el entendimiento, la forma de pensar. Y cuando uno se pone a ver los detalles de estos versículos, dice, hay mucho que hacer en la vida cristiana. Y así dice, miren, como el resultado de eso, ¿qué será? Que si comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la que esa voluntad de Dios que es agradable y que es también perfecta. Donde no hay, digamos, nada de que nos vayamos a equivocar. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos lo que dice Dios, estamos dispuestos a transformar y a renovar las cosas que sean necesarias hacer con el único objetivo de alcanzar crecimiento en nuestra vida espiritual. Necesitamos permitir que el señorío de Cristo sea parte de nuestra vida. El señorío de Cristo. Si deseáramos resumir qué es el señorío de Cristo, la respuesta es Jesús es el Señor. Así de sencillo. Si se queda desde ya, vamos a hacer un resumen. ¿Qué es el señorío de Cristo? Jesús es el Señor. Así de sencillo. No hay otra forma de decirlo, ¿verdad? Y este pasaje ya lo leímos, ¿verdad? Y este pasaje describe muy bien lo que estamos diciendo. Romanos 14, del 7 al 12. Así que solo una vez más, solo voy a leer el verso 7 y 8. Solamente les voy a leer, ya lo leímos, lo voy a leer nada más. Porque dice, miren el verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Eso yo creo que nos debemos, con la ayuda del Señor, analizar, desmenuzarse lo que vamos a ver así y aplicar para nosotros lo que está ahí realmente en cuanto a nuestra vida. Dice, porque miren, porque ninguno habla, refiriéndose por supuesto a los hijos de Dios, a nosotros nos está hablando la palabra, que hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador. A nosotros nos está diciendo, bueno, aquellos que ahora son hijos de Dios, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Como lo dice en otra parte, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el esposo Pablo, ¿verdad? Porque sin alguna refiriéndose a esto, ¿verdad? Y aquí en el verso 8, ¿verdad? Porque si vivimos, o digamos nosotros tal vez lo vamos a cambiar un poquito, no es que estemos cambiando la palabra, sino solo la forma de expresarlo. Y podríamos decir, ¿verdad? Pues si vivimos para el Señor, deberíamos vivir. Así lo digo, deberíamos, porque a veces no es una realidad de nuestra vida. La palabra del Señor está afirmando que así debería de ser. Como nosotros estamos, yo diría, en esa etapa
del cristianismo que nos está llevando hacia esa madurez cristiana. Y para eso, para alcanzar esa madurez, necesitamos que Jesucristo sea nuestro Señor. Entonces, vamos a decir, pues sí, vivo, debería de estarlo haciendo para el Señor. Y hora de muertos, por supuesto que ahí no hay mucho que hacer. Hemos estado hablando bastante de esto, ¿verdad? Así que ya, el día que nos vamos con el Señor, pues ya estaremos libres de pecado y entonces estaremos viviendo para el Señor al 100%, ¿verdad? Pero mientras estemos acá en tierra, en este mundo, rodeados, miren, de tanta maldad, de tanta injusticia, de tantos problemas sociales que atraviesan nuestra sociedad, entonces creo que cuesta decir que Jesucristo sea nuestro Señor. Yo creo que es posible. No lo vamos a descartar. No estamos solos. Esa es la diferencia. Por eso él dijo, cuando me voy, no os dejaré huérfanos, sino el Espíritu Santo viene, nos consuela, pero no solo nos consuela, yo creo que nos conforta, nos anima. Y tenemos también la Biblia, la palabra de Dios, digamos, ahí donde está realmente descrito todo lo que nosotros debemos de hacer y de conocer para ir cada día alcanzando esa madurez tan anhelada en la vida cristiana. Señorío de Cristo. En el Nuevo Testamento, por lo menos 700 veces, a Jesús se le llama Señor. Eso dicen los que han tenido, yo diría, el tiempo y dedicado tiempo para poder hacer ese descubrimiento. Por más de 700 veces, a Jesús se le llama Señor. Y como dice Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el mensaje, digamos así, transformador que dio Pedro en ese discurso en el pórtico de Salomón, como lo menciona ahí en Hechos capítulo 2. Y este es uno de los versículos que él, digamos ahí, resalta. Le ha hecho Señor y Cristo. Esas expresiones, digo yo, que no hay duda que fue obra del Espíritu Santo, que vino esa palabra que el Señor pone en la boca de sus hijos, sus siervos, para que nosotros hoy día logremos entender realmente cómo es que la Biblia está diciendo realmente que si Jesucristo no solo es el Salvador, sino también es el Señor. Y por eso lo expresa de esa manera. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios, dice, le ha hecho no solo Señor, sino también es el Cristo, pero también es el Señor y gobierna, y debería de gobernar entonces nuestra vida. Ánimo, hermanos. Yo creo que eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, y eso es lo que la palabra de Dios espera de cada uno de nosotros, que esos frutos realmente de arrepentimiento, como dice en otra parte de la palabra, cada día se vayan produciendo en mayor cantidad. Y seamos mejores que él. Así como decía un pastor, o lo dices hoy, creo, ¿verdad? ¿Es usted Jesús? Y la respuesta de la iglesia era, no, pero me parezco a él. Si nos preguntaran a nosotros, ¿qué diríamos? Si le preguntaran a usted, hermano, ¿es usted Jesús? ¿Qué diría? La respuesta sería esa que dice este hermano. ¿Nos parecemos a él? ¿O no? ¿O dejaríamos mucho que desear? Bueno, creo que para eso estamos, y para eso estamos para aprender, hermanos. Estamos aprendiendo, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Si algo de eso, digamos, o mucho de eso nos está haciendo falta, bueno, ese es el momento que Dios nos habla. Por eso nos reunimos, hermanos, para abrir la Biblia, su palabra, y juntos poder entonces evaluar lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo, y en ese proceso ir haciendo los ajustes de nuestra vida. Porque si ya fuésemos perfectos, no necesitaríamos más de la palabra del Señor. Pero como estamos en ese proceso, por eso es que necesitamos que su palabra, la palabra del Señor, cada vez nos vaya enseñando y nos vaya mostrando cuáles son nuestras áreas de la vida, ya sean débiles o fuertes, que necesitamos que con la ayuda de Él podamos irlas ajustando a la realidad y ir permitiendo realmente que Cristo no solo sea nuestro Salvador, sino también sea nuestro Señor. El señorío de Cristo. Entonces, Él ya es Señor. Nos corresponde reconocer ese señorío
Y la pregunta sería, ¿verdad? ¿Creemos nosotros eso? ¿Cuál sería la respuesta? Y aquí tenemos algunos desafíos, diría yo, ¿verdad? ¿Controla él todo lo que tenemos y hacemos? Por ejemplo, el temperamento, ¿verdad? El carácter, la lengua, el comportamiento. Yo puse aquí las 3, 4 cositas ahí, solo como para mencionar algo de lo que, donde más problemas tenemos, ¿verdad? Y esto, mire, yo creo que hay más, va. Pero yo puse estas 4 cositas porque yo, cuando uno se pone a analizar, pareciera que estas son las cosas que nos hacen bajados espiritualmente hablando, diría yo, ¿verdad? El temperamento, ¿verdad? Porque, pues, miren, cualquier cosita que nos enojamos, ¿verdad? Y ya resalta el temperamento, el carácter, de la misma manera. Mire, si el señorío de Cristo estuviera dominando nuestra vida, el temperamento también estaría ahí debajo. El carácter de la misma manera, la lengua también, ¿verdad? El comportamiento. ¿Qué creen ustedes que es posible esto? Que esto es parte de nuestro problema, yo diría, serio, que necesitamos que sea controlado por el Señor. Ese temperamento, que es lo que nos hace ser impulsivos a veces. Y tal vez no solo, y tal vez no es que sea malo ser impulsivo, sino el problema está que somos impulsivos de la manera inadecuada e incorrecta. Resalta el yo en esos momentos, ¿verdad? Y si sigamos, por eso decimos, y es que yo tengo mal carácter, ¿verdad? Así decimos, ¿verdad? Es que ese es mi carácter, yo soy así. Y por eso es que entonces ya como empezamos a hablar de más, el comportamiento ya no refleja que somos hijos del Señor. Y se nos olvida lo que dice en 1 Corintios 6:19, que lo expresa de esta forma. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios y no sois vuestros? Eso es, yo creo, que es lo que la Biblia está diciendo acerca de esas cosas, acerca del temperamento, acerca del carácter, acerca de la lengua y acerca del comportamiento de cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor de verdad que controle esto y yo creo que nos va a ayudar. Y no solamente personalmente, sino también en la iglesia. Cuántos conflictos no hubiésemos o no pudiéramos evitar si no si ese temperamento y el carácter de la lengua y el comportamiento no fueran como somos, hermano. Sí, se espera, ¿verdad? Se espera que la iglesia sea un lugar donde vamos a ir a compartir y convivir en armonía, disfrutar de la presencia del Señor. Pero qué terrible es cuando el enemigo nos gana la batalla y sale a reducir el carácter, el temperamento, el comportamiento y esa lengua, como lo escribe Santiago ahí, ¿verdad? Es que puede encender un gran fuego, un gran problema por hablar cosas que no debemos de hablar. Pero ahí está, hermanos. Esto yo lo digo así, ¿verdad? Porque necesitamos que esto se mejore con la ayuda del Señor. Cuando nosotros seamos así, cuando vamos a permitir el señorío de Cristo, estas cosas que estoy mencionando acá podrían mejorar. Y yo creo que este es el reto. Y para eso nos reunimos, digo yo. Aquí es donde lamentamos, digamos así, que no todos lo podamos hacer. ¿Cuánto no quisiéramos, digamos, que los más de 100 personas que nos reunimos en la congregación los días domingos o los días de reunión estuviésemos presentes aquí aprendiendo de estas cosas para evitar esos problemas, miren? Pero cuánto daño no nos hace esto que estamos mencionando acá a la obra del Señor. Y eso no solo no todos diciendo que solo sea nuestra iglesia, no, pero tampoco es para justificarnos. Ya no es que estamos diciendo, pues que si no somos solo nosotros, entonces no pasa nada. Yo creo que no. Yo creo que sí es cierto, que no solo somos nosotros, y entonces no solo somos nosotros los que necesitamos aprender de la palabra del Señor, sino es su pueblo. El pueblo que de veras que gracias a él, ¿verdad? Hemos sido lavados y comprados con su sangre. Ahora necesitamos que eso que él ha hecho en nuestra vida se refleje y transforme esas cosas que ya hemos hecho. Que ese temperamento lo logremos controlar con la ayuda del Señor. Y eso va a traer, miren, hermano, bendición a la iglesia. La iglesia debería de ser diferente. Debería de ser diferente.
Yo creo que se debería, digo, en la iglesia se debería de minimizar los problemas. No deberían de haber problemas por problemas de temperamento o de carácter o de la lengua o de comportamiento, porque eso está bajo el señorío de Cristo. Entonces, cuando yo, digamos, esté enojado o molesto con alguien, voy a controlarla, porque el Espíritu Santo está teniendo control de mi vida. Y eso va a hacer una gran diferencia en la vida cristiana y en la vida de la iglesia, que es lo que anhelamos, hermanos. Eso es lo que anhelamos y esperamos en el Señor, que sea parte de nuestra realidad. La iglesia Mesías necesita, yo creo, que esto, el señorío de Cristo, gobierne la vida de cada uno. Estamos ahí. Cuando hablamos de la iglesia, somos nosotros, ¿verdad, hermanos? No es que las instalaciones donde nos reunimos necesitan ese control, no, hombre. Sea usted, soy yo. Los que necesitamos esa transformación y ese cambio. Y digámosle al Señor realmente que Él nos controle, nos guíe, nos guarde y que seamos diferentes. Que la transformación que habla la palabra, de ahora lo podamos vivir y lo podamos disfrutar. Ahí estamos, hermanos. Necesitamos entonces ver eso. El señorío de Cristo. El hecho de asistir a la iglesia o ser bautizado no implica ser hijo de Dios. Esto ya le hemos venido diciendo en más de una oportunidad. No. Esto deja mucho que desear, por supuesto. Y hace poco hablaba yo con un hermano, me decía, hermano, pues necesitamos enseñar esto a la iglesia. Necesitamos hacer un discipulado, una reevangelización, porque ahí, miren, hay muchos, digamos así, tal vez yo soy parte, uno de ellos, ¿verdad? Que creíamos que por haber asistido a la iglesia en la niñez o porque nuestros papás eran cristianos evangélicos, nosotros ya éramos de los mismos, ¿verdad? Y no es así, realmente necesitamos dar ese paso de fe. Y cuando ese paso de fe lo demos, entonces el señorío de Cristo debe de iniciar a gobernar nuestra vida y nuestro corazón. Así. Entonces, mire, si estamos asistiendo a la iglesia, pero si lo que estamos diciendo no está siendo una realidad de nuestra vida, yo me atrevería a decir que estamos a tiempo de evaluar nuevamente cómo está. De veras, si Él muere en nuestro corazón, o solo hemos creído o pretendido que por estar asistiendo, que por parte. Y miren, eso lo digo así, miren, porque ya sé que usted predica, usted enseña, usted canta, y usted ya hace mantenimiento y todo eso, por eso es hijo de Dios. No, hermano, eso vamos a ver después, por supuesto, porque hay uno de los temas donde habla del servicio. Eso también nos va a ayudar. Pero lo que estamos diciendo esta noche es que si aún usted y yo estemos ahí, no va a implicar eso. Este pasaje también lo he leído más de una vez, solo lo menciono. Y lo tengo ahí, pero solo lo voy a mencionar, no lo voy a hacer más. Efesios 1, 13 al 14. Y sí voy a tratar de enfocarnos un poquito en esto. Ese pastor Adrián Roger, cuando se refiere a estos versículos, expresa que él puso una marca en nosotros, sellado como un documento legal. Y eso significa que hay una transacción legal. Y segundo, que hay una transferencia de propiedad. Y tercero, que hay seguridad. Cuando habla del sello que el Señor ha puesto en nosotros en el momento que decidimos entregar nuestra vida al Señor. Somos propiedad de Él. Es por eso este pastor lo expresa de esa manera. Es como un sello, sellar un documento que es legal, ¿verdad? Una transferencia, por ejemplo, una compra de un bien mueble, ¿verdad? Estaba otro nombre, pero el sello ahora pasa a ser propiedad suya. Y eso le da seguridad. Usted no tiene pena, no dice, esto era, yo ya no puedo reclamar algo que vendí, ¿verdad? Así legalmente. Ya no es mío, ya pasó a ser propiedad de otro. Y eso es lo que pasó en el momento que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ya no somos propiedad nuestra, ahora somos propiedad de Él. Pero nos cuesta, ¿verdad, hermanos? Ahí en esas fuerzas son las que nos cuestan y es ahí donde nosotros tenemos ese llamado de parte del Señor a trabajar en nuestra vida. A estar conscientes y pendientes de cómo es que estamos actuando y a evaluar nuestra actitud. Así que
El sello del rey está sobre nosotros. Esto debería provocar una extraordinaria sumisión. Eso lo puse yo, ¿verdad? El sello del rey está sobre nosotros. Rey de reyes y señor de señores, Jesucristo, ¿verdad? Y esto, miren, esto debería de provocar lo puse con esas palabras, una extraordinaria sumisión. Así. El estar conscientes que ese sello del Rey de Reyes es el que nos ha dado garantía y seguridad. Entonces, ¿cómo, dice uno, cómo no es posible que la Biblia o que el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo, provoque esa extraordinaria sumisión a la persona de Jesús? Sabiendo que somos su propiedad. Entonces, no se trata de recibir a Cristo, sino de que Él sea nuestro Salvador, pero también que Él sea nuestro Señor. Se dirán entonces, no es suficiente para la salvación recibir a Cristo. Sí, para la salvación sí. Pero para esa madurez espiritual no es suficiente solo eso. Necesitamos que Él también sea nuestro Señor. Y aquí, como lo puse de esta manera, no es permitido que nuestros corazones continúen enamorados del pecado. Yo no sé cuántos de los que están aquí, o sea, yo no sé cuántos sabemos conectados hoy, pero cuántos de los que están aquí, según cuántos se ve, estoy viendo 16 dispositivos, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están conectados se han estado enamorados en más de una oportunidad o en una oportunidad? Vamos a ver. ¿Cuántos han estado enamorados? Los casados no van a decir que no, porque entonces están como fritos y dicen que no, ¿verdad? ¿No crees? ¿Qué significa estar enamorado? Una locura, ¿no? ¿De veras? Cuando uno está enamorado es terrible. Se hace, no sé, hasta qué, hasta las cosas que no debería por estar con la persona que ama. Y aquí, mire, yo lo puse de esta manera, lo contrario. No es permitido que nuestros corazones continúen enamorados del pecado. No. Como creyentes que somos, como hijos de Dios, esto no lo debemos de permitir. Porque si continuamos enamorados del pecado, ¿qué somos capaces de hacer entonces con el pecado, verdad? Y si, una vez más, si algo de eso está pasando en nuestra vida, pues hábitos, sin duda alguna. Estos hábitos que estamos compartiendo y aprendiendo nos pueden ayudar para que esto ya no sigamos más enamorados del pecado. Porque si estamos enamorados del pecado, nos gusta y vamos a hacer todo lo malo. Y hasta los extremos, sin duda alguna, por estar enamorados del pecado. Eso no lo debemos de permitir. Y lo puse de esa manera por alguna razón. No está permitido. Nuestros corazones continúen enamorados de aquellas cosas que delante de la presencia del Señor no están bien. Pero miren, si eso, digamos, si lo regresáramos un poquito hacia lo que estábamos viendo hace un ratito, cuando hablábamos de someter a Jesucristo el carácter, la lengua, el temperamento, el comportamiento, ¿verdad? Porque eso, cuando estamos enamorados del pecado, es cuando eso resurge. Y aún cuando, miren, qué triste, ¿verdad? Aún a veces cuando estamos dentro del círculo de cristianos, ¿verdad? En la iglesia, resurge eso. Es porque esto está pasando, hermanos. Porque aún estamos dándole lugar al pecado. Y si le estamos dando lugar al pecado, entonces no vamos a poder controlar el carácter, ni el temperamento, ni la lengua. Vamos a hablar de más. Y vamos a ofender más. Pero no vamos a ser nosotros, vamos a ser el pecado. El diablo, como le conocemos comúnmente, ¿verdad? Que está dentro de nosotros y no es el Espíritu Santo o el señorío de Cristo gobernando nuestra vida. Ahí está, hermanos. Yo creo que sí, eso es lo que necesitamos. Que con la ayuda de nuestro Señor. Pero una vez más, hermanos, animemos a todos. Sí, esto es lo que necesitamos, hermanos. No es que esto no es nada automático. Y no es de una vez a la semana. Mientras tengamos oportunidad, participemos de los estudios, hermanos. Invitemos a otros, retemos a otros que también lo hagan. Eso, mi hermano, va a contribuir no solamente al crecimiento
numérico, sino el crecimiento espiritual, y como fruto del crecimiento espiritual, entonces va a haber un crecimiento numérico, razonable y saludable, porque usted y yo somos diferentes y debemos de ser diferentes porque Cristo nos ha transformado y nos ha cambiado. El señorío de Cristo. ¿Cómo lo expresa San Mateo 6:24? Nadie puede servir a dos señores. ¿Qué dice? Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir, aunque aquí al final hace una referencia, digamos, ¿sí, verdad? No podéis servir a Dios y al dinero. Y nosotros, si cambiáramos esa expresión, ¿verdad? No podemos servir a Dios y al pecado. Así. Así, cambiando la última frase, ¿verdad? Que dice, no podéis servir a Dios y al pecado. Nosotros podríamos decir, no podemos servir a Dios siempre y cuando estemos sirviendo al pecado. Siempre y cuando el carácter, digamos así, esté sirviendo al pecado. O el temperamento esté sirviendo al pecado. ¿Y cómo se refleja? Una vez más lo que hemos ya dicho, ¿no? Cualquier problemita que tenemos, miren, en la iglesia estamos peleando ustedes. Eso es terrible. Eso no es obra del Espíritu Santo. Y por eso aquí dicen, no, nadie, miren, nadie, ¿cómo lo expresa? Esa es palabra del Señor. Nadie puede servir a dos. Porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro. Eso no es posible. No tiene lógica y no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Ni la vida espiritual, eso es, hermanos. No podemos, como decimos en buen chapín, no podemos estar con un pie en el mundo y otro pie pretendiendo tenerlo en la iglesia. O pretendiendo que yo soy creyente, pero también, mire, cuando nadie me está viendo, ay, yo hago lo que se me da la gana, ¿verdad? O cuando nadie me está viendo, yo hablo de más, hablo con doble sentido, me expreso de doble sentido, ¿verdad? Como nadie me está viendo, ¿verdad? Estamos pretendiendo servir a dos señores y eso no es posible. Si no tenemos cuidado, nos gana la batalla del enemigo, nos gana la batalla del pecado y vamos a estar sirviendo más al pecado que en lugar de servir a nuestro Dios. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo, ¿verdad? Qué pregunta más retórica, ¿verdad? ¿O no? Es una pregunta muy retórica. Porque si nos preguntáramos a todos, ¿verdad? ¿Quién es su Salvador? ¿Qué diríamos? Jesucristo, deberíamos de contestar con toda seguridad, ¿verdad? Porque así es, Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Pero si preguntamos quién es nuestro Señor, diríamos, ¿el pecado? ¿O Jesucristo? Y por eso, miren, cuando Lucas, ahí vamos en 6:46, lo expresa de esa manera. Y yo leo una pregunta muy, muy, muy difícil, muy dura, diría yo, ¿verdad? Para nosotros, como hijos de Dios que somos. Y lo hacen esos signos de interrogación. ¿Por qué me llaman usted Señor, Señor? Y no quieren hacer lo que yo les estoy diciendo. ¿Y qué nos está diciendo el Señor que hagamos? Vamos a ver. Y estaba hablando mucho ahí. Déjame unos minutos ahí para que ustedes se expresen. A ver, ¿qué es lo que el Señor les pide de nosotros? Vamos a ver. ¿Alguien quiere de los presentes? Yo no los puedo ver a todos aquí, pero yo sé que hay varios ahí. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros? Buenas noches. Buenas noches. Muchas cosas, pero número uno, obediencia, ¿verdad? Lo que Dios nos pide que obedezcamos su palabra. Y ahí entran un montón de mandatos, ¿verdad? Entonces, obediencia, digo yo. Muy bien, gracias. Resumido, ¿verdad? Bien resumido. Pero tan amplio, diría, y profundo. La obediencia. Y una vez más, bien, si habláramos de obediencia, tantas cosas que podrían cambiarse solo con tan solo ser obedientes. Es que es tan sencillo que es obedecer a ustedes, pero al mismo tiempo se vuelve tan complejo, especialmente a nuestras nuevas generaciones, ¿verdad? El enemigo les está ganando la batalla cuando se comportan tan rebeldes. Y qué triste, ¿verdad? Que, digámoslo, te voy a decir de esta manera, no porque sea así en nuestra iglesia, sino tal vez es en otras iglesias, ¿verdad? La juventud sea al frente de la hora, ¿verdad? Y sea tan rebelde. Y no quiera colaborar con sus papás, ¿verdad? Cuando papá o mamá le habla, es como que no la con ellos.
Eso es bien complicado. Eso no es de Dios. Ese es del vivo diablo. Y esa es parte de nuestro problema, hermanos y hermanas, señoritas y jóvenes. Cuando ustedes son rebeldes, el enemigo está ganando la batalla. Y entonces aquí viene la pregunta que hace el Señor. ¿Por qué me llaman Señor? Y no quieren hacer lo que yo les digo. Si es lo que yo les digo, si el Señor no es nada complicado. Lo que yo les digo es para su bien. Por eso dice, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque eso les va a ir bien y van a ser de larga vida. Miren, valoremos eso. Jóvenes, valoren eso de veras. La obediencia. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios trae? ¿Alguien más? Señorío de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando acerca del señorío de Cristo. ¿Qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Luego de ser hechos hijos de Dios. Aquí puede ser algunas cositas así resumidas, ¿verdad? Reconocer que dependemos de Dios. Reconocer que no somos independientes. Por lo cual debemos permitirle que el Señor, que Él sea Señor de nuestras vidas. Rendir todo nuestro ser a Él. Entonces, nos corresponde entregar totalidad de nuestro cuerpo y sus miembros a Él. Y qué bendición sería de estos hermanos. Es decir, cuando estuve analizando el ciclo, yo creo que esta es la vida de la iglesia. Y cuando esto, miren, hermanos, sea una realidad de nuestra vida, la iglesia debería de ser eso, un lugar de adoración. Porque todos los que vamos ahí estamos rendidos a los pies de Cristo. Y entonces esa alabanza va a salir con mucha gratitud de nuestro corazón y esa expresión de canto. Y vamos a sentir entonces la presencia del Señor. Eso es lo que necesitamos. Y pidámosle al Señor de ver que sea una realidad. Que cada vez que nos reunamos, no nos reunamos a pelear ustedes o a criticar cómo van los demás hermanos. Sino la verdad es que nos reunamos para esto, miren, disfrutar de la presencia del Señor. Que la alabanza que se expresa sea de ver lo que nazca de nuestro corazón. Que la palabra del Señor nos rete, nos desafíe y nos transforme y nos cambie. Para bien de la vida de la iglesia y ministerio de la iglesia. Eso es lo que necesitamos que el Señor haga en nuestras vidas. Y así, ser libres del pecado. Y ahí una pequeña conclusión, un resumen de lo que voy a decir, lo que hay. Esto es lo que ya lo leímos y les dije que se lo decía a mencionar al final. Romanos 6, 12, 14 y 18. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Está en otra versión. Otro versículo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Miren. Yo digo, qué bendición es la palabra del Señor. Y por eso es que una vez más, ya quiero insistir en esto, hermanos, perdonen. Y por eso es que necesitamos de veras que esta palabra del Señor sea el desafío de nuestra vida. Porque ahí está escrito lo que tenemos que hacer. Otro versículo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y finalizamos con el verso 18. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, es posible afirmar que la fe verdadera siempre produce un cambio de vida del cristiano. De no ser así, algo no está bien. Y eso que no está bien no puede ser de parte de Dios, sino de parte de la persona que dice ser hijo de Dios. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener muy claro. No es que digamos así que no es que la obra de Dios no sea perfecta. No es que la obra de Dios no sea capaz de transformar y cambiar. Y por eso esta es la última frase que tengo aquí. La fe verdadera siempre debería de producir un cambio en la vida del cristiano. Cuando eso no pasa, no le echemos la culpa a Dios.
Así que si estamos mal, si tenemos problemas en la familia, en la iglesia, no es culpa de Dios, es culpa mía, es culpa suya. Porque no hemos permitido la verdad que Jesucristo, que es nuestro Salvador, también sea nuestro Señor y gobierne nuestro carácter, el temperamento, el comportamiento y todo lo demás. Y por eso es que estamos viviendo así como estamos viviendo, hoy día en decadencia espiritual. Y eso no debe de continuar de esa manera. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo de veras que nos ayude, que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón, que podamos disfrutar de su presencia y de la paz, como dice la palabra, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que de veras nos tiene y nos gobierna, hermanos. Así que, qué bendición, hermanos, tema el señorío de Cristo en nuestra vida, o en la vida del cristiano, o en la vida de la iglesia, el señorío de Cristo, siendo una bendición, transformando, cambiando, renovando. Y una vez más, ¿cuánto no anhelamos? ¿Cuánto no anhelamos? ¿Cuánto anhelamos de que cuando nos reunamos en la iglesia sintamos la presencia del Señor? Que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. ¿Y qué nos va a invitar a hacer? Yo no sé hacer. Así. A lo mejor usted va a cantar, a lo mejor va a llorar, va a aplaudir, pero va a ser el fruto del Espíritu Santo saliendo, reluciéndose. No porque le están diciendo que lo haga. Bueno, ánimo. Ahí estamos y gracias, hermanos, por haber participado esta noche. El señorío de Cristo. No sé si alguien más ahí quiere compartir algo, decir algo. Entonces le dejo yo la oportunidad a ustedes, hermanos. Cabal, estamos a las 8, ¿verdad? A las 9, perdón. Es que aquí mi computador está al revés, por eso. Tiene una hora atrasada. Pero, si alguien quiere comentar algo, opinar algo, hermanos, unos minutitos ahí, yo creo que no nos cae mal, como hemos dicho, estamos en la casa, no necesitamos salir corriendo ya para nuestra casa, ¿verdad? Sí, no, ahí estamos ya. Así que los micrófonos abiertos, si quieren comentar o quieren preguntar, el tiempo es para ustedes, hermanos. Y si no, gracias, hermanos. El tiempo con la hermana que está dirigiendo el culto para finalizar esta noche. Saludos y bendiciones. Primero Dios, miramos en una futura oportunidad, ¿verdad? Gracias, hermano Nautilio. Ahí esperamos que podamos haber aprendido bastante.